Amigos, una vez más estamos acá en el podcast Voces que Transforman de la agencia American Behavioral Solution. Hoy vamos a acercarnos a los cuentos, a los relatos, pero esos cuentos y relatos que enseñan y que sí, aunque no lo creas, son muy usados en la terapia del análisis aplicado de la conducta y en otras también. Son historias que sirven como herramientas para ayudar a las personas, a los individuos con necesidades específicas de aprender a conectar con esos conocimientos. Entonces tenemos acá hoy a una persona que es muy especial, es una persona que es muy talentosa, muy profesional y está desarrollando toda una investigación y todo un proyecto de unos libros que se están cocinando, que se están preparando sobre historias sociales para ser utilizadas aquí en American Behavioral Solution y todas las agencias y todas las terapias que quieran enseñar a través de cuentos e historias. También les recuerdo que en este espacio hemos conversado ya con madres de niños con el trastorno del espectro autista, hemos conversado con los gestores de este gran proyecto de ABS Community y además los que dirigen la agencia American Behavioral Solution, donde usted puede encontrar servicios muy profesionales de la terapia del análisis aplicado de la conducta. Acérquese a nuestras redes sociales y allí podrá ver toda esta información, todos estos conocimientos que intentamos transmitirles para dar algunas luces, algunos conocimientos, algunas informaciones que consideramos importantes y que pueden ayudar a muchos sobre la terapia ABA, la terapia del análisis aplicado a la conducta, sobre el trastorno del espectro autista y otros que iremos comentando, trastornos y condiciones del neurodesarrollo. Simplemente para poder ayudar a otras personas a vivir mejor, a vivir más adaptados en sociedad, pero sobre todo a vivir mejor consigo mismo. Bueno, ya tenemos a nuestra invitada, Yadiria, gracias. Gracias, es tu primera vez acá en el podcast Voces que Transforman. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Hola Laura, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí en este espacio que has creado. Gracias, que hemos creado un grupo de personas con ese propósito que les comentaba al inicio. Yadiria, tú eres RBT, Registered Behavioral Technician, terapeuta de conducta acá en los Estados Unidos y además te estás preparando, eres aprendiz de analista de conducta. Pero cuéntame cómo llegaste tú a este mundo de las terapias, del análisis aplicado de la conducta, a este mundo de la psicología. Bueno, todo comenzó cuando llegué aquí a Estados Unidos. Tuve la oportunidad de convivir con mi mejor amiga y en ese momento ella se estaba listando para convertirse en analista. Estaba tomando sus exámenes ya para hacerse BCBA. Y a través de ella comencé a conocer todo este mundo del autismo, de los terapeutas, de qué se hacían las sesiones. Pero no fue hasta que tuve mi primer trabajo como niñera y los niños que cuidaba tenían los dos la condición, el diagnóstico de autismo. Cuando me empecé a involucrar en sus sesiones con sus terapeutas, tuve la oportunidad de ver desde cerca cómo con tanta paciencia, dedicación, con las herramientas correctas, estos niños iban aprendiendo día a día nuevas habilidades, cómo las familias disfrutaban cada paso y cómo la familia se alegraba de cada paso que estos niños iban logrando en sus sesiones. Y eso fue lo que me convenció a convertirme en Registered Behavioral Technician. Yadiria, ¿y tú vienes del campo de la psicología? No, yo soy graduada de Ingeniería Industrial en Cuba en la Universidad Marta Abreu de las Millas en Santa Clara. Pero como ya te comenté, desde que llegué a Estados Unidos, estuve de una cierta forma involucrada desde mis inicios aquí con personas que estaban trabajando en el autismo. Mi primer trabajo fue con niños con autismo. Y ahí fue cuando me convencí de que yo quería formar parte de este crecimiento, esta transformación en la vida de estos niños y sus familias. Qué interesante. Es algo muy curioso. Cómo estamos rodeados de profesionales que, como Yadiria, vienen de diversos campos del conocimiento, de los estudios. En el caso de Yadiria viene de las ciencias técnicas, de las ciencias exactas y ahora mismo pues está especializándose en la psicología, que es una ciencia médica. Y Yadiria no solo es Registered Behavioral Technician, sino que Yadiria también estudia su maestría en análisis aplicado de la conducta. Cuéntame sobre esto, o sea,
esta decisión, ya diría, de no quedarte ahí, o sea, no solo voy a ser terapeuta de conducta, sino que además voy a estudiar un máster y a un idioma que no es tu idioma además, o sea, un máster aquí en los Estados Unidos y sobre el análisis aplicado de la conducta, en el campo de la psicología. Sí, esto ha sido todo un reto para mí, pero a la vez algo que me llena mucha ilusión, porque es el papel importante que estoy jugando ahora como RBT. Los RBT tenemos un papel muy importante en la vida de los niños y su familia. Tenemos un rol súper importante, pero creo que hay ciertas decisiones médicas, ciertas programaciones en la vida de estos niños y las familias en cuanto a sus programas en las terapias de día, y que nosotros como RBT no podemos tomar de esas decisiones, no podemos hacer estos cambios. Entonces me decidí a hacerme analista y a emprender este gran camino por eso, porque quiero llegar a más niños, a más familias, quiero poder contribuir al cambio en esta vida, pero no solo en un cliente o dos, que es lo que los admití realmente podemos tener, sino a llegar a más familias y a más niños en este mundo. Qué bien, es interesante porque realmente hemos hablado en otros espacios que la terapia ABA, la terapia del análisis aplicado de la conducta, es una terapia que es un servicio que se da en equipo. Tenemos como le llamamos RBT por sus siglas en inglés, pero es el terapista de conducta, es la persona que está allí en todas las sesiones aplicando los programas de entrenamiento para que los niños adquieran las habilidades, los niños y las personas, los individuos, aprendan estas habilidades socialmente significativas y además pues reemplacen las habilidades desafiantes que no son tan adaptativas y los puede ayudar pues a vivir mejor como habíamos mencionado. Pero es interesante como si yo fuera a decir, no sé, ¿quién es más importante o quién es más decisivo, ¿no? A la hora de ver la efectividad de un tratamiento, de una terapia, pues yo diría que los dos. O sea, es un equipo que yo creo que se complementa, ¿verdad, Yadiri? Sí, es un equipo entre los analistas, los adultos, los padres y todo el que está rodeando a este niño que estamos ayudando a cambiar la vida. Así mismo, así como estas otras personas ya del perfil administrativo, del perfil de las coordinaciones, que es otra parte del equipo que está allí detrás garantizando que haya un servicio excelente y de verdad muy efectivo. Bueno, Yadiria, pero estamos aquí, ya conocemos a Yadiria, ya sabemos quién es ella. Ella es una ingeniera industrial que llegó a los Estados Unidos desde Cuba y comenzó a trabajar y a estudiar, y está haciendo hasta una maestría en el mundo de la terapia del análisis aplicado de la conducta. Ya diría, pero estás desarrollando un proyecto muy interesante y que además es sobre una herramienta realmente útil para las terapias. Cuéntame de esto, cuéntame de las historias sociales. Bueno, sí, las historias sociales, como ya dijiste, es una herramienta visual y escrita que van a ayudar a través de estos cuentos sencillos, van a ayudar a los niños a lograr cumplir ciertas actividades, aprender ciertas habilidades, a ayudarlos en ciertas transiciones que pueden tener en un entorno específico. Sí, son herramientas realmente muy útiles, no solo utilizadas en la terapia de análisis aplicado a la conducta, sino yo diría que en casi todas las terapias de intervención psicológica. Pero ¿de qué van las historias sociales? Yo creo que ya todos tenemos como una idea, historias, cuentos, relatos, pero ¿qué son? Son historias que vamos a crear a través de las situaciones que se le presenten a nuestros clientes cuando van a tener una transición o cuando están aprendiendo una habilidad que les cuesta un poco más de esfuerzo y lograr completarla. Son historias que nos van a contar los padres de situaciones que se les están presentando en casa con algún comportamiento, con alguna habilidad. Y a partir de allí nosotros vamos a crear con un lenguaje bien sencillo, con imágenes, con dibujos, paso a paso, cómo podemos lograr esta habilidad, cómo podemos lograr esa transición en la que se nos está presentando. Sí, las historias sociales, como bien dice Yaliria, son moralejas, son fragmentos de la cotidianidad ya muy específicos de las personas, los niños, individuos, adultos con que estemos trabajando, entrenándole una habilidad específica, y ese fragmento de su realidad se lleva a un cuento, se lleva a una moraleja donde el niño, como muy bien decías, y creo que es algo característico, paso a paso va a aprender esta habilidad, va a aprender
este conocimiento que queremos entrenarle hasta lograr realizarlo sin frustración, sin sentir o pensar que no puede, porque está diseñado precisamente para que sea un entrenamiento flexible, un entrenamiento donde la persona, el individuo vea que está logrando alcanzar sus metas, fragmentadas en pequeñas metas, ¿verdad? Sí, incluso usamos frases reales en los dibujos, tratamos de usar imágenes que se asemejen a la realidad del que el niño está viviendo, por el proceso que el niño va a pasar, para eso, para ayudarlos a que sea una forma más rápida, más sencilla, más fácil para nuestros niños a entender el objetivo final de esta historia social que estamos creando. Ya diría, ¿y por qué dentro de tantos procedimientos que tiene la terapia de análisis aplicado a la conducta, que es en donde tú estás pues desarrollando tus estudios, ¿por qué elegiste las historias sociales? ¿Qué crees que pueden tener las historias sociales que llamaran la atención o que la usas en tu cotidianidad? ¿Qué pasa con las historias sociales? ¿Por qué historias sociales? Las historias sociales las descubrí casi de forma natural. Me gusta usar mucho ayudas visuales para enseñar habilidades, para enseñar transiciones a mi cliente. Y tuve un caso que tenía un cliente en un entrenamiento del toilet y se nos estaba haciendo un poco difícil esta transición del pamper al underwear. Y en una biblioteca la madre encuentra una historia sobre esto y empezamos a usarla en casa. Y vi que funcionó y que nos fue muy bien, logramos lo que queríamos con esta historia y a partir de ahí empecé a usar este tipo de historias en mis sesiones. Pero ya entonces las empecé a crear yo misma basándome en lo que estaba sucediendo en el entorno en que se estaba desarrollando la situación que teníamos en presente. Sí, ya diría está creando un proyecto hermoso de historias sociales, de una serie de historias sociales, por supuesto, donde los personajes son de ficción, o sea, son personajes que pueden ser cualquiera, pero basado en su experiencia. Es decir, allí hay una riqueza desde la realidad y desde experimentar el funcionamiento real de estas ilustraciones, de estas narraciones que ella está creando y que yo le recomiendo que esté bien al tanto de nuestras redes sociales, de nuestro sitio web, de nuestras plataformas, de ABS Community y American Behavioral Solution, porque vienen sorpresas con estas historias sociales que se suman también al proyecto como colaboración de Yadiria con el proyecto ABS Community y vamos a poder disfrutarlas todos, además de acceder a ellas pues a través de las diversas plataformas que existen para acceder a libros, porque van a ser series bien materializadas, libros allí para leer, para obviar, para usar usted en sus terapias. Y ya me contaba Yadiria una anécdota sobre cómo llegaste a conocer, a experimentar el uso de las historias sociales. Cuéntame si pudieras narrarme muy brevemente y todos vamos a imaginar una de tus historias sociales. A ver, lo que me impulsó a crear una serie de historias para este proyecto que estamos con ABS Community fue que desde mi rol como trainee tengo la oportunidad de, bajo la observación de mi analista, dar entrenamientos aparte. En uno de estos entrenamientos, una madre me cuenta de un comportamiento que está teniendo el niño en la casa con alta frecuencia. Y con el permiso de ella y con la autorización de mi analista, hice todas las investigaciones sobre lo que estaba sucediendo en casa y creé una historia para esta situación. La niña, cada vez que se sentía que estaba sola en la casa porque la mamá estaba cocinando, porque estaba en el cuarto, o que estaba bañándose, intentaba salir de casa, abrir la puerta y salir hacia la calle sin un adulto. Esto ocurría muy seguido y a través de ahí entonces creé una historia con imágenes similares al entorno de la niña, en la casa, incluso puse en las imágenes los juguetes preferidos de ella y traté de la forma más sencilla y clara para que la niña pudiera entender qué debemos hacer cuando nos sentimos solos en casa. En esta historia sencilla, porque la creé sencilla, con un lenguaje bien claro para que los niños pudieran entender,
traté de explicar qué debemos hacer cuando estamos solos en casa, qué debemos hacer cuando queremos salir a la calle. Y en la historia, al final de la historia, termina con una frase, con un cartel que hacen la mamá y la niña juntas, que dice: no debemos salir de casa sin un adulto. Le entrego la historia a la madre, le explico cómo debe usarla, además le explico qué intervenciones están dentro de la historia. La madre, después de 10 días, nos volvimos a encontrar y me cuenta que la historia había funcionado, que hubo un día que ella estaba poniendo los zip cards para salir y la niña y su hermano estaban esperando en la sala, y que el hermano le dice: vamos a salir si mamá está afuera. Dice: no debemos salir de la casa si no tenemos un adulto con nosotros. Y eso me dio mucho de alegría que estaba funcionando esta historia, y fue lo que me motivó aún más a continuar y a seguir creando historias para que ayuden a más niños y a más familias. Así es como cuando los niños o nosotros también vemos una película, sobre todo pasa con escenas visuales que quedan muy representadas después en la memoria y a veces hasta involuntariamente repetimos quizás gestos, quizás maneras de estos productos que podemos consumir, y pasa así con las historias sociales desde el punto de vista psicológico. Toda esta representación gráfica, pero además toda esta narrativa a modo de cuento que es tan atractiva. Yo digo para todos, pero los niños es muy típico que los cuentos les encantan, incluso para dormir, incluso para pasar el rato como hobby, y es algo que les queda bien marcado en su memoria para recordar después. Y bueno, lo que acabas de contar es simplemente pues un ejemplo, un muy buen ejemplo de esto y de lo que se logra con las historias sociales. Qué hermoso, ya diría. Qué lindo proyecto. Qué interesante cómo tu desarrollo profesional no solo busca el conocimiento para trabajar desde lo teórico, lo científico, sino además que vas hacia la creación, hacia hacer algo tú misma, algo personal, desde tu experiencia, desde el conocimiento, pero algo creado desde ti. Entonces, yo te agradezco por haber estado con nosotros en Voces que Transforman. Creo que vamos a transformar mucho con este tema que tratamos hoy acá, con este conocimiento que hemos podido transmitir sobre las historias sociales y sobre cómo todos podemos usarlas en casa y podemos ser creativos igual que tú, y crear nuestros cuentos, nuestras historias, adaptarlas a nuestros niños, a las personas que conozcamos, a todo el que necesite una guía, una ayuda, aprender. Entonces, si tuvieras que dejar un mensaje, algo que quisieras decirle a las personas que estén viendo este podcast, si tuvieras algo que decir, que transmitir sobre esto, sobre aprender, sobre la conducta humana, sobre la terapia ABA y cuánto puede aportar en ello, ¿qué sería? Bueno, les digo a todos que no tengan miedo a ser creativos. A veces nos reímos por lo cotidiano, lo programado que tenemos en las sesiones, en la vida, pero no podemos quedarnos ahí envueltos en ese cuadro. Tenemos que ser creativos, no tener miedo a experimentar y que no tengan miedo a involucrar a la familia en los proyectos que tienen hacia sus niños. Las herramientas que vayas a crear para el niño, ya sean historias sociales o cualquier otra herramienta, siempre involucrar a la familia. Es muy importante que los padres se sientan parte del proceso, porque esto va a ayudar a que el proceso logre el objetivo por el que se hace. Y recordar siempre que nosotros enseñamos desde la empatía y no desde la exigencia. Qué hermoso. Yo creo que eso sintetiza también el objetivo de la terapia y ese código de ética que debemos siempre tener a la hora de trabajar como profesionales del análisis aplicado de la conducta. Gracias, Yadiria. ¿Viste? Todo muy simple, todo muy sencillo. Creo que hemos transmitido un mensaje hermoso, un mensaje importante y sobre todo muchas luces, muchos conocimientos. Yo los invito a continuar siguiendo nuestras redes sociales, nuestras plataformas, ABS Community, American Behavioral Solution. También tenemos una plataforma que acá le estamos dejando el enlace, School. Es una plataforma educativa donde se desarrollan otros productos para adquirir conocimientos informativos, y usted puede ser miembro de esta plataforma. Solo entrar a este link y solicitar ser miembro. Entonces, nada, muchas gracias
Manténganse junto a nosotros en este podcast donde estamos conociendo muchísimo del mundo de las terapias, el análisis aplicado de la conducta, pero también de cómo ser mejores personas, más empáticas y de cómo transformarnos con estas voces que nos acompañan en cada espacio para conocer, para aprender y para inspirarnos. Gracias.